Se dedican a formar personas. Beta Formación nació hace 15 años para satisfacer la demanda de clases de preparación de oposiciones. Con el tiempo, la empresa ha ido ampliando la oferta y hoy imparten además cursos de idiomas, informática, apoyo de asignaturas de todos los ciclos formativos y también formación continua. Para nosotros es una gran satisfacción ver que puedes ayudar, que puedes formar a la gente para que puedan conseguir un futuro y tener un buen puesto de trabajo o un enriquecimiento personal que es bueno para todos. Beta Formación es una empresa comprometida. Ha adoptado desde hace varios años una estrategia de responsabilidad social en diferentes áreas de actuación. Una de ellas es la igualdad. La empresa cuenta con el visado de la Generalitat. En Beta contamos con el reconocimiento de la Consellería de Bienestar. Es un visado de igualdad que además hoy mismo nuestra compañera, la encargada, está presentando la auditoría en Valencia porque eso se certifica anualmente. En mi caso, a lo largo de estos años, por circunstancias personales, he tenido que conciliar con la empresa mi cambio de jornada. No he tenido ningún problema, al contrario, me lo han hecho todos muy fácil, sin ninguna necesidad. Nos hemos sentado a negociar perfectamente y hemos llegado a un acuerdo. Pero además, Beta Formación incide en otras acciones de responsabilidad social corporativa, colaborando con asociaciones y proyectos solidarios. Dentro de Beta Formación, de los objetivos que tiene la responsabilidad social, desarrollamos una acción colaborativa con la Fundación Manos Unidas desde hace más de 10 años. Además, por ejemplo, en Navidad también las tarjetas de felicitación las hacemos a través de UNICEF para colaborar con ellos. En los emails hemos añadido el pie de email que pone no imprimas este email si no es necesario para reciclar árboles. Todo eso son acciones que de alguna manera sirven para concienciar a la gente, ¿no? Y que sitúan a Beta un poco más cerca de la sociedad. Además, dos de nuestras compañeras están colaborando activamente con un comité solidario, Victoria Miguel, la directora gerente, y María Jesús Pons con Sueca por el Desarrollo. Beta Formación ha plasmado todas estas medidas en la memoria de responsabilidad social corporativa que ha realizado la empresa. La memoria de responsabilidad social responde a la necesidad de plasmar en papel la política que nuestra empresa viene practicando desde sus inicios, sin mayor pretensión en principio que hacer que las personas que tienen contacto con Beta perciban algo más que un servicio concreto, ya que la preocupación por nuestros clientes continúa incluso después de haber realizado una acción formativa en particular, ya que les incorporamos una bolsa de trabajo, intentamos ponerles en contacto con empresas. Aunque las acciones de responsabilidad social corporativa que realizan restan algún tiempo de trabajo a sus empleados, desde Beta Formación están convencidos de que al final este tiempo revierte en mejores resultados para la empresa. En principio podemos decir que sí que supone un coste porque se le da a las personas que estamos en la organización un incremento de trabajo dentro de sus competencias diarias. Pero es un coste que se asume muy a gusto porque es un proyecto que llena a las personas, hace creer que estamos trabajando en una empresa y que la empresa la formamos personas. Coste económico puro y duro, incrementando no lo tiene, pero sí que tiene un coste económico porque el tiempo de gestión de las personas se tiene que desdoblar. Beta Formación incide en la mejora de la calidad de vida de sus trabajadores, pero también de la sociedad en general. Esta empresa es una empresa socialmente responsable.